Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy voy a tener el enorme honor de contar con un invitado de lujo. Él es el poeta y escritor Elio Gerardi, quien en un momento más se unirá a este en vivo. Y esperamos ustedes también lo que tiene y que, por supuesto, eh, invitarles a seguirlo, a conocer más su trabajo desde esta cuenta de Instagram que creó el escritor Elio Gerardi. Ya le enviamos la invitación para que se pueda unir a este en vivo. Mientras tanto, les comparto su semblanza. Elio Gerardi ha fundado y dirige la primera escuela popular de literatura e historia de la República Argentina. Coordina talleres literarios en la Universidad de General Sarmiento, UNGS, y en la Casa de Cultura de Capilla del Señor, Partido de Exaltación de la Cruz. Es presidente de la Cooperativa de Servicios Culturales, la Jabonería de Yates, miembro fundador del Círculo 21 Editores, vicepresidente de ADEL. Hola Elio, ¿te puedes unir? Te voy a volver a enviar la invitación, esperando no tengas ningún inconveniente eh, para poder aparecer. Muy bien, excelente. Em, Ya estoy dado vuelta, creo. Ahí está. Sí, ya Hola. te escuchamos y te vemos. Hola, Elio, ¿Qué muchas tal? gracias por haber aceptado esta cordial invitación aquí en No, Letras a Contraluz. Em, para mí es un verdadero honor tener a una persona tan preparada como tú aquí en este espacio literario en el que esperamos también tú te sientas a gusto y disfrutes de este compartir la pasión por la literatura, por la poesía, de diversas maneras que ya vamos a ir conociendo. Estaba compartiendo tu semblanza, eh, comentando que eres miembro fundador del Círculo 21 Editores, vicepresidente de ADL, Asociación de Escritores y Lectores de General Sarmiento, miembro fundador de Casa de las Letras de José C. Paz. Entre los premios recibidos están los siguientes. Octubre 1992, tercera mención en poesía, primer Salón de Poesía Ilustrada. Asociación de Escritores y Lectores, Municipalidad de General Sarmiento, poema A Girar. Noviembre de 1992, primer premio Obra Completa por el libro ¿De quién hablo? Concurso Nacional de Poesía Alfredo Martino. Agosto 1993, primer premio, segundo Salón de Poesía Ilustrada, obra Jurado. Noviembre 1994, tercer premio Salón de los Grandes Maestros. Noviembre 1994, primer premio, tercer Salón de Poesía Ilustrada, Municipalidad de General Sarmiento, con su poema Pistas. Junio 2000, mención especial por la obra literaria Casa de las Letras, Dirección de Cultura, Municipalidad de José C. Paz. Entre sus publicaciones está Tránsitos, que es en el género de poesía, editado por el propio autor, 1990. ¿De quién hablo? Poesía también, editorial Creativos Argentinos, 1994. En estado de emoción violenta, poesía, editorial Creativos Argentinos, 1990. Inéditos y de otra edad, que es en el género de poesía, y Máscaras en cuentos. Y bueno, también comentar que además de ellos, debemos incluir Este Sur, un libro publicado en 2022 que son poemas prófugos. Así que pues, bienvenido Elio Gerardi, muchísimas gracias también a quienes nos vean en vivo y a quienes vean esta entrevista maravillosa que vamos a tener hoy con nuestro invitado de lujo en diferido. Esperemos lo disfruten tanto como nosotros. La primera pregunta, Elio, que tengo para ti y que creo que es trascendental que se aborde porque hoy en día la poesía tiene distintas vertientes y además puede estar más cercana todavía a la gente de
cualquier sector de la población. Entonces, me gustaría que tú, desde la perspectiva que tienes, desde allá en Argentina, nos puedas comentar qué valor consideras que posee la poesía en el mundo actual y en el académico. Casi ninguno. De todos los textos que vos ves en librerías, el 80% son de superación personal o de New Age. El resto, el otro 10% son libros de políticos que se los hacen hacer. El otro 10% es de literatura, 10%, de los cuales la mitad son novelas de terror que está de moda, y el otro 5% se divide 4% en novela y ese y el 1% es poesía, 0,50% poesía y el otro de cuentos, que son los dos géneros populares por antonomasia, digamos, el cuento y la poesía. La novela nació con la burguesía en 1800, o sea que es medianamente novata, joven, digamos, ¿no? Pero en poesía es casi... Creo que con esto de Instagram o de decir la poesía por Instagram, hablarla, digamos, sin escribirla o sí, eh, se volvió un poco a ese tema de la juglería. Los cuentos, las cosas que se podían decir oralmente, en la antigüedad eran orales, y una novela no podía ser oral. O sea, o eran cuentos, o eran poesías, o eran fábulas. O sea que bastante, no es que sea pesimista, sino simplemente, no cambió mucho en los últimos 50 años, creo. Lo que pasa es que creo que hay una sobre... Está aullando mi perro porque escucha a los bomberos. Creo que hay una sobrevaloración de lo que la poesía implica y lo que la poesía es en realidad. No porque los poetas sean malos, no, digamos, eso no cabe en mí determinarlo, digamos, sino porque sencillamente no se lee. Mira, ahí tenemos un amigo, no sé si en común o no, no sé qué pensás vos, Taibo II, ¿lo conoces? Es el presidente del Fondo de Cultura Económica. Así es. Que él me parece que está haciendo un trabajo importante con acercar la poesía y la literatura a la gente. No sé si es cierto, yo lo escucho siempre, porque me agrada lo que dice, no sé si lo hace después, pues no vivo en México. Pero yo siempre lo recomiendo a Taibo II escucharlo, porque acercar, digamos, no hay manera de que se lea poesía o literatura si no se hace. Hoy comprar un libro aquí, supongo que en Latinoamérica en general, es carísimo. Está bien, están las redes, está el tema de Instagram, de Internet, que te ayuda, pero está también que el que aprieta el botoncito para leer, el 80% de los botones estadísticamente está dedicado a la pornografía, el 80%. El otro 20% se desparraman todas las cosas, de las cuales debe quedar un 2% para la literatura, creo que esto es así. Y no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Hay épocas de auge donde la gente está un poco mejor de acuerdo a los países. En Latinoamérica más o menos siempre estuvimos igual, o sea, mal, porque somos países dependientes, no somos independientes. Y al ser dependientes dependemos también de lo hegemónico. Inclusive hablando hoy por este medio, agradable, muchas veces a mí me sorprende la cantidad de poetas, pero bueno, yo generalmente me hago amigo, entre comillas, de gente que escribe, entonces uno cree que todos escriben, pero no, uno se hace amigo de lo que escriben, el resto de la humanidad no está, ni creo en esta cuestión de que la poesía salva, sana, ni nada por el estilo. No, hay otras cosas que creo que son anteriores a ellas para que uno pueda después... El ser humano primitivo primero salió a cazar para comer y después que sació su hambre, talló su cuchillo, su mango de su arma que tenía. O sea que es un paso posterior al saciar el hambre. Acá en Argentina hoy tenemos el 60% de gente pobre, de las cuales el 20%
20% son indigentes, o sea que casi no comen, y en Latinoamérica no creo que sea distinto. Y después está esto de la segmentación. Nosotros los que escribimos creemos que estamos en un micromundo donde, y está muy insertado en el texto literario, sea poesía, o sea, no sé, yo leo mucho narrativa, leo más narrativa que poesía, pero escribo poesía solamente casi, pero creo que está muy insertado este tema de que queremos que todos leen, no leen todos. Yo doy taller literario acá en la zona donde vivo, que es el Gran Buenos Aires, que no es capital federal, no es el CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un conglomerado, casi un asentamiento enorme alrededor de la capital de la Argentina, que es otro país distinto, digamos, no tiene nada que ver. Hay que vivir acá, ¿no? Es difícil, duro, como supongo que debe ser en los alrededores de México, la Ciudad de México, o Colombia, o cualquier país latinoamericano, que ha dado, creo que, la mejor poesía y literatura del mundo, creo, así, lo voy a decir de manera soberbia, y sé que van a gritar algunos europeístas. No soy chauvinista de la literatura, porque creo que la literatura no tiene fronteras en esto, no pueden ir a Chekhov, Dostoyevsky, Baudelaire. Pero yo esencialmente he leído, empecé al revés, digamos, empecé con los latinoamericanos y seguí. Y creo que no te alcanza la riqueza de Vallejo, de Roabasto, de inclusive Vargas Llosa, con lo cual no coincido en nada políticamente, pero me parece un excelente escritor. Eh, Inclusive lo que vino de España de los republicanos, Miguel Hernández, Machado, Saer, Di Benedetto en Argentina. El monogramático, nunca me puedo acordar del mexicano, ¿cómo es el nombre? El, ahí se te trabó. El monogramático, Octavio Paz. Octavio Paz, Jaime Sabines, pero son muy poquitos conocidos. Pregunto, el Chile, acá dice Nini que Argentina tiene lo mejor en literatura narrativa. Puede ser, Chile tiene eso. Yo creo que toda Latinoamérica es muy rico en literatura y en poesía y en narrativa, y es muy rico en todos los sentidos, pero bueno, estamos sumidos en la dependencia de las grandes potencias. Yo te decía, inclusive en este medio que hoy estamos transmitiendo, tanto en Facebook como en Instagram, como Twitter o como lo que sea, tienen una sola terminal, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y lo manejan todo ellos. Cuando quieren apretan un botón y desaparecemos todos. Eso es lo que creo. Perdón. Con un poema de tu autoría, ¿nos podrías expresar lo que es para ti la poesía? No, no, con un poema no. Yo puedo leerte, sí, obviamente tengo para leer un montón, pero... sí, tengo uno, sí, pero es largo. Sí, Tengo está bien. uno que es tipo manifiesto, para que lo busco, que es como un decálogo de lo que yo quisiera, digamos, y de lo que está en el último libro, que es este Sur, Poemas Prófugos. A ver que lo busco. Viste que cuando buscas algo no lo encontrás, dice el verso, creo que es el 31. Lo tenemos, ¿eh? Bueno, es medio largo, así que voy a respirar. No me gusta leer poemas largos en estas entrevistas porque la gente se aburre y se va, pero bueno, es eso. Más o menos es un decálogo de lo que yo entiendo que debería ser, o por lo menos que debería ser para mí, porque cada uno tiene un precepto de lo que quiere. ¿Te escuchás? Sí, 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 sí. Me refería a que cada poeta tiene su propia visión, su propia perspectiva de todos los conceptos y pues por supuesto de la poesía, pero qué mejor que escucharlo de voz propia en el caso de Elio Gerardi, cómo vive la poesía, cómo es Yo te, ese decálogo. yo te voy a hacer así cuando le des comillas, ¿sí? Porque como lo voy a decir, porque hay mucha referencia a autores, frases. Dice, y si el verso, y si anduviera la humanidad por ahí como un gato sin perro que le ladre,
y divisaras la mano que disparó los versos, aún antes o después de la batalla, si cada hueso mío dejara el descampado obligándome a cordero sin voz que lo nombre y nos nombre, nos haga certeza de sombra o iluministas, candil inmaculado, que apague o beba su furiosa propia pasión, sería sangre en el camino, solo encerrado el carácter del signo en un papel donde se prolonga la muerte. Entonces, camarada, clavo ahí la justicia del verbo propinado, sumado más a una música, a un fusil, abriéndome el corazón a las patadas, despedazando el pecho, arrastrando su sudor, sea hasta el semejante y cabe en su memoria, en su grandeza, en su costado y se abrigue de los canallas. Tal vez el signo quiera armarse y flote aún en el diluvio que se llevó a los hermanitos y pueda mamar insegura todavía su sesgo de pólvora de Yenam, su luna con gatillo, su nombre de barro andaluz, digo, sus rojas preguntas, que haga temblar el paradero con su ronca garganta extremista e insista hasta devolver el papel al Datzisbao y se haga pared, hasta molerle el ladrillo para que lo escrito quede encima de la tierra. Trátese aún que la revuelta se demora, se haga prisionera y haya Nassim Hikmet en la emboscada de la noche y entonces sea hoja de otoño y llegue al siglo y hable de Walsh y de Urondo y no sea contrario tesorero ni muerte que se bañe dos veces en el mismo río, digo, compañero, que el mundo no albergue cajones ni cestos de basura. Me refiero a la epopeya del látigo que prosigue los signos, la grafía, la invencible hoja clandestina de los versos cuando no se truecan en el mercado y no se endulzan en la mierda. Digo entonces, no se mienta, saque de ahí su pólvora que de partir la noche en 1000 pedazos, quemando imperfecciones a la letra, hasta que la espesa marea haga nacer, morir, romper los calabozos del papel y espante a las bestias, y nazcan hijos sucios como llamas en guardia, para la dicha de la dignidad del poema, para encontrarlo siempre en las puertas de la tierra, que así sea. Extraordinario poema, maestro Elio Gerardi. Literal, tenemos mucho que aprender de usted. No, 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 por favor. Eh, No, no creo lo hago. que la poesía muchas veces sí nos sirve para tratar de romper esas fronteras entre lo que nosotros logramos ver, lo que otros captan y lo que en verdad a veces se quiere por miedo o por conveniencia callar y el poeta es el único ser que se atreve a decir lo que muchas veces eh, no se encuentran palabras para decirlo. Es en estos versos pues también encontré esta situación, esta cuestión más bien de cómo a veces la poesía se ve pues no maniatada, pero sí como utilizada de modo que depende qué voz poética esté hablándonos, cada uno le va a dar el verdadero sentido que tiene la poesía, que es precisamente reflejar el mundo que él contempla. Y cómo muchas veces la poesía también se ve embarrada, ¿no? De otros versos que nada más son estéticos, guardan el estilo, pero no están diciendo nada, están vacíos. Y creo que esa es la crítica que observo dentro de este poema. Tal vez estoy errada, así lo percibí yo, No, 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 pero, mire, es lo que pero, intenté poner, es lo que intenté poner, no sé si lo logré, pero eh, yo no hago una, no quiero decir que esto tenga que ser así para todos, cada uno tiene su estética, digamos, y su ética,
Pero creo que también así como hay una estética, hay una ética para Sí. la escritura y que las dos cosas tienen que estar combinadas. Decía alguna vez acá un compañero radiofónico que hace radio, Quique Pessoa, que el padre le decía que uno tiene que hacer lo que piensa, que no siempre iba a ser posible, porque bueno, está la vida y la distancia, pero tiene que tratar de que lo que piense, cuando camine, esté más cerca de sus pies lo más posible. No va a ser totalmente posible, pero sí que sea lo más cercano. Y en la poesía pasa lo mismo, no todo lo que uno escribe es lo que uno pensó desde el tránsito del cerebro al papel o a la computadora o al teléfono. Hay una distancia donde se te escapan versos, ¿no? Sí. Y que esos que no recuperas jamás, digamos, es el bolero de Mante Espósito, de los Expósitos, que cantó Bola de Nieve en Cuba y que hizo famoso. Por Creo que es un aquí, trabajo arduo, pero lindo. sí, sí, exactamente. Eh, es un camino que no va a ser recto completamente. Tiene uno que a veces virar, a veces entrar en lo sinuoso, pero siempre con esa fortaleza para poder usar la palabra responsablemente, como bien dice, con la ética que cada individuo tenga, ¿no? Y que aparte, pues procure estar la congruencia muy presente, ¿no? Entre lo que estamos pensando, lo que estamos plasmando en el papel y lo que estamos haciendo en nuestra vida. Mm. Por aquí, guión bajo, Nini es raíz, guión bajo, dice, lo que la mente reprime, el espíritu, alma, lo proclama. Em, sí, creo que a veces es dejar fluir la escritura, lo que vive en nosotros, lo que está en nuestra, em, Inconsciente. pues en nuestro interior, en nuestro ser. ¿Qué opina al respecto, maestro? Sí, yo creo que eso también, bueno, viste que todo lo literario es discutible, digamos. A veces te dicen que hay que dejar fluir y que sabes, yo qué sé, yo no creo mucho en eso. Yo creo. Hoy escuchaba a Borges en un reportaje viejo y decía esto de que la poesía es anónima siempre y que es colectiva siempre. Digamos, uno escribe eh, y debería hacerlo sin pensar en su nombre. Sin embargo, tenés escrito acá un libro donde dice mi nombre, mi apellido, que yo tengo mi libro, y está esa cuestión de la propiedad inserta en nuestra cabeza y nos creemos importantes por eso. Y Atahualpa Yupanqui decía acá, que es un cantor argentino, poeta, decía que lo más importante para un poeta, para un cantor, para un escritor, para un pintor, era ser anónimo, que con el tiempo se convierta en anónimo, que alguien recite alguno de sus versos y no sepa de quién es, o alguien dice cha 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 musicalmente y no sabe que es Beethoven, pero no importa, digamos, ese logro es magnífico, digamos, eso, aparte es un logro de existir, en nuestro caso, en el mío no creo, nunca te vas a enterar, digamos, porque esa evolución en literatura no es igual que en otras artes del espectáculo, que es mucho más inmediata. Las artes del espectáculo, si bien son más efímeras de alguna manera, salvo las que tienen relación con la poesía, porque tener la devolución inmediata del aplauso, del beso, esto de Instagram hace un como si de esa situación, pero siempre fueron artes efímeras las del espectáculo. Las de la literatura tienen un tiempo que, qué sé yo, uno no estaría hablando hoy de Shakespeare o de cualquier otro gran autor, si no fuera porque fueran buenos, digo, que fueron buenos y que inclusive hay cosas que se dicen de él, de sus obras, que llenaba estadios, ¿no? Llenaba estadios sus obras de teatro, que no todas eran tan profundas, algunos eran cómicas y de entretenimiento. Sí, También sacarle esa sacralidad, ¿no? El tema poético y esa lejanía. Yo digo, lo sencillo es distinto a lo simple, porque uno dice, no, hay que escribir simple. No, hay que escribir sencillo, porque simple viene de simplificar. Sencillo es otra cosa. Sencillo, por ejemplo, escribía Borges. No tiene ninguna palabra
dificultosa Borges. Uno lo lee y dice, no, acá no hay ninguna palabra que yo no pueda entender, nadie pueda no entender. Por ahí el argumento tiene sus conflictividades. Y no está mal que en esa conflictividad uno, cuando es conflictivo el tema, sea conflictivo el texto, y cuando no es conflictivo sea sencillo, digamos. O sea que hay una unicidad en esa retórica de la literatura que uno tiene que trasladar, digamos, ¿no? No por escribir sencillo es mejor ni por escribir complicado. Si es complicada la situación, uno escribe complicado. Si la situación no es complicada, uno escribe sencillo. Creo que no tiene demasiadas intersticios ni vueltas. Sí tiene códigos y herramientas del texto, pero que además son herramientas, lo que yo estoy viendo hoy, son herramientas que después pueden ser destruidas y convertidas en otras herramientas nuevas. Ojalá, digamos, ¿no? Todavía no lo veo por ahora, pero seguramente va a ser así, como ha sido así durante siglos. Han venido cánones distintos, generalmente instalados por sectores del poder, que decían, hay que matar a Cortázar, ahora viva Cortázar, ahora muera Cortázar, qué sé yo, hay modas. Lo que queda siempre creo que es lo que tiene un valor, ¿no? Lo que tiene un valor. Por lo menos dentro de la literatura, que es muy pequeñito el mundo, pero un mundo al fin. Sí. Sí que tiene un valor para el ser humano. Por ejemplo, en obras de Dostoyevsky, pues encontramos precisamente esa eh, cruel realidad bien reflejada, el ser humano con todos sus claroscuros, con todas sus sombras, con todo lo bueno y malo que puede llegar a ser un individuo, ¿no? A hacer y a ser, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que perdura más en la mente de todos, porque es lo que siempre inquieta al alma humana. La cuestión de la muerte que pasa, ¿no? Cuando hay otro plano físico, hay otro mundo en el que se podría vivir espiritualmente, mentalmente. La cuestión de querer ser inmortales a través de la obra. em, la vida misma con la hambruna que se vive, la pobreza, el analfabetismo también, que muchas veces también está muy presente y que muchos autores se han atrevido también a, a dejarlo ver en sus obras, ¿no? No todos tenían acceso a la cultura, a la literatura. Entonces, creo que es un importante paso el ir detectando todos esos temas vitales para que no estemos repitiendo siempre los mismos errores, ¿no? Como tener muy presente lo que se plasma del pasado con la visión de cada autor, porque también de eso depende mucho de Sí, hacia dónde obvio. dirija su obra, ¿no? Si no, uno no escribiría más, digamos, lees dos o tres autores buenos y decís, no, la porquería, lo mío, no escribe. Sí, Pero sí, exactamente, creo maestro. que el espíritu de lo que vos decís, creo que el espíritu principal es el espíritu de la contradicción, ¿no? Ujú, Eso que Mao Zedong llamaba la unidad de contrarios, ujú, que tiene que estar reflejado en el texto, digamos, no existe la idea plana, digamos. La idea es ujú, una contradicción y en esa contradicción tiene que estar el texto también. Si no hay contradicción, no hay texto, digamos. No hay, si no hay conflicto, digamos, en un texto narrativo, no hay texto y en un poema igual, digamos. Si en el poema no hay conflicto, qué sé yo, es un entretenimiento, puede serlo también, yo no lo niego como entretenimiento, no es mi caso, digamos, no quiere decir que mi caso sea bueno, sino que no escribo desde ese lugar del entretenimiento. Si entretiene, mejor, digamos, pero qué sé yo, para eso están los circos o otras artes respetables, digamos, pero en ujú, la literatura creo que el ánimo de la crítica, del autocriticarse y del criticar, es un acto de valentía o por lo menos de fe. No sé, para los que no somos creyentes, tratamos de ser valientes. No lo logramos, pero tratamos. Y para los creyentes será un acto de fe, digamos, que en todo caso es lo mismo, una religiosidad con distintas armas. ujú, Pero creo que es eso, ¿no? Creo que si no se refleja esa cuestión, queda como un entretenimiento vacío, digamos, como una anécdota curiosa o graciosa o
pasatista, que uno no después aborda y olvida, que es lo más fácil que tiene el ser humano a mano como herramienta para sacarse la basura de encima. Exacto. Poetas como usted profundizan en lo que atañe y habita en el ser humano y creo que también está muy presente este querer compartir el conocimiento y de allí que haya decidido fundar la primera Escuela Popular de Literatura e Historia de la República Argentina. ¿Cómo es que usted toma ese... em, pues da ese paso para decir, voy a ser de los fundadores para llevar la literatura, acercarla a la comunidad, que no sea vista como algo muy alejado, muy difícil, o que aunque sea difícil, darles las herramientas para que puedan ir desentrañando lo que quiere decir cada texto. ¿Cómo es que surge esa idea, maestro? En realidad fue un colectivo de gente, de compañeros y compañeras, donde, bueno, éramos escritores, pintores, eh, que decidimos fundar la primera escuela popular de literatura de la República Argentina, pues se llamaba Popular. Al principio, después tuvo avatares, hasta que la cerraron, obviamente, por razones obvias. Nos echaron, terminamos, trabajamos en institución estatal, pero el primero y segundo año, que fueron los 2 años que duró esa escuela, la primera escuela popular de letras de la República Argentina, donde tenía 2 módulos, que era un módulo de taller literario y el otro módulo de dinámicas grupales, donde los mismos talleristas se recibían de coordinadores de talleres y después volvían a sus barrios a hacer talleres en sus barrios, que la práctica, la praxis de lo que aprendían en la dinámica grupal y en el taller, lo devolvieran a su lugar donde habían venido, ¿no? Era en el centro. Con un efecto multiplicador tan grande y tan grande en cantidad de gente, porque no se requería ningún requisito académico para ingresar, salvo saber leer y escribir, que por eso la cerraron, digamos, por eso se echaron a todo. Creo que fue por eso, digamos, calculo. Vino mucha gente de ama de casa, costureras, mecánicos, escritores, obviamente, gente que le interesaba la literatura, pero fue un revulsivo muy importante, que la idea era trasladarlo todo al país, pero bueno, necesitas dinero, necesitas plata, necesitas un montón de cuestiones, fue abortado la escuela. Pero bueno, sigue vigente todavía en poder realizar en algún momento, continuarla, en el ámbito de lo que es, por lo menos la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Eh, Al menos con los grupos que formaron por esos 2 años, se logró pues esa gran labor de difusión y de ir sentando las bases para a partir de esos pilares que son la literatura y la historia, las personas pudieran crear un pensamiento más crítico. Yo creo que aun cuando no se tengan todos los materiales o todo em, em, lo que se debería de tener, lo que nos ha caracterizado desde siempre en toda la historia es nuestra capacidad de la oralidad, esas narraciones que aunque se pierdan los libros, mientras quede en la memoria, va a seguir pasando de generación en generación y no importa que pongan muchas Sí, trabas, que sí, ese conocimiento porque además, Tana, ¿sabes qué? De los muchos que pasaron, muchos siguieron con talleres y con revistas y con programas de radio, con performance. O sea que la semilla no es que quedó ahí, hoy me ven, que maestro, qué sé yo, bueno, estamos armando tal cosa. Siguieron armando cosas, o sea que no era necesario tampoco que uno estuviera ahí, ni lo es, en absoluto. Sí, sería interesante poder volver a retomarla, ¿no? retomar. Pero desde ahí sí salieron muchos chicos y pibes de esa época, hoy deben ser grandes, que retomaron esa actividad con otras formas, con formas nuevas, que ellos incorporaron el tema del rap,
y otras vertientes de la temática literaria, Sí. que, que, que continúan de una manera que a uno le puede gustar más o menos, pero que existen y que hay muchas cosas buenas, digamos, dentro de ellos. Sí, siempre hay, esos alumnos son las semillitas que ustedes fueron depositando, ¿no? Y que, aunque, bueno, ya adquirieron eso que ustedes les enseñaron y ahora lo van a estar aplicando y a su vez las demás generaciones que convivan con ellos. Aparte de eso, usted tenía, como bien menciona, los talleres literarios. ¿Qué abordaba en sus talleres literarios y qué recomendaciones nos puede sugerir o dar para ir mejorando nuestro estilo de escritura? Bueno, mira, hay una cuestión que es básica, que es la lectura. Digamos, ¿no? Decía Paco Urondo, que yo lo nombro en un texto que leí recién, que todos pueden ser escritores, pero no todos son escritores. Y después otra máxima que me parece ineludible, digamos, uno puede leer mucho y puede no escribir, pero si escribe tiene que leer, digamos, no hay, es la condición sine qua non, no hay escritor sin lectura, digamos. Puede haber un caso aislado, yo desconozco, que es algún mentiroso que dice yo no leí nada y vos ves cómo escribe, te das cuenta que sí leyó, porque nosotros nos alimentamos de una familia que tiene que ver con los libros, con la escritura, con la lectura, o sea, por la plataforma que sea, leemos, ¿no? Eh, Creo que eso es lo básico, digamos, empezar por ahí, digamos, si vos tenés un grupo de gente que dice, no, yo leo, generalmente los que no leen te dicen, pero van por algo, ¿no? Pero te dicen, no, yo leo todo lo que cae en mis manos, o sea que no lee, no lee, como no lee. Entonces, bueno, lo que uno hace es sugerir alguna lectura de acuerdo a cada uno, porque la historia, la familia de uno, no la familia como tal familia, que quiere decir grupo de esclavos, eh, sino la familia de lectores, de lecturas, para cada persona es distinta, entonces uno le puede ir acomodando, si lee para este lado, digo, pongo uno de este lado a ver qué te pasa, y cada uno tiene un proceso distinto de asimilación y de llegada a distintos autores. En realidad la idea es más que enseñar, que yo no creo, yo creo que es enseñaje, o sea, enseñar y aprender al mismo tiempo. Eso decía Pichón Rivière, que era un psicólogo social argentino, y Paulo Freire, un pedagogo brasileño. Ese enseñaje, ese mecanismo de enseñaje donde uno aprende y enseña al mismo tiempo, en esa estructura es acompañar, ¿no? Acompañar al modo de que cada uno de los talleristas, no le llamo alumnos, porque alumnos quiere decir sin lumbre, que no tienen luz, y en realidad todos tienen luz, sino aprovechar esa luz que tienen todos los que vienen y hacer un colectivo de luces que se intercambien esos conocimientos y uno aportar desde la coordinación y desde el saber, digamos, tomar prestados esos conocimientos y distribuirlos entre todos. Es eso, digamos. Es eso que parece fácil, pero no lo es, tiene que ver con el trabajo, mucho trabajo. Em, ¿Qué se requiere para crear un poema que tenga esa intensidad, esa potencia, que incluso pueda el lector tener muy presente en su memoria lo que leyó y si no tal cual las palabras, sí esas imágenes que que eh, logran crear los poetas cuando en verdad están no solo escribiendo por escribir, sino están transmitiendo desde las entrañas, desde lo profundo de su ser? Sí, ese es un mecanismo que, digamos, no está resuelto en lo teórico, ¿no? Hay distintas, tuvieron los que escribían la escritura automática, la escritura espontánea. Hoy con el tema del rap vos tenés que no escriben, que lo rapean directamente y entonces después no queda escrito y no sé cómo será, digamos, porque no está resuelto. Pero eh, acá había un escritor, narrador argentino, Roberto Art,
que el texto decía tenía que ser un cross a la mandíbula, que era una piña en la mandíbula emulando una práctica del boxeo que también habría que desterrarlo, pero bueno. Tiene que ser eso, ¿no? Pero eso no tiene un mecanismo X, no tiene una fórmula, digamos, no hay una fórmula de, si che, para que llegue, vos tenés que poner. Algunos utilizan, yo creo que muchos, lamentablemente, el tema demagógico, el tema de el efectismo, la cosa fictista, de poner algo que llame la atención, como burdo, como fuera de contexto, para que además ya lo hicieron millones de poetas antes que nosotros, digamos, lo hicieron todo, digamos, desde Girón, todas esas pavadas. Pero bueno, no, como está el tema que no se lee, piensan que es nuevo, entonces está esa cuestión. Yo creo que es leer y profundizar y sobre todo ser muy críticos de lo que uno, y trabajar mucho, digamos, trabajar mucho, porque no es solamente el texto, el poeta no es que trabaja tantas horas por día y se sigue como las películas, viste, que tiene su oficina para escribir, bueno, alguno lo tendrá, qué sé yo. El poeta cuando trabaja, es todo el día el trabajo de poeta, y las 24 horas y toda la semana, pescando cosas, mirando, observando, deteniendo, resumiendo, teniendo un tema en la mente, desarrollándolo hasta que llega el papel y el papel se transforma después en todo el trabajo que es el más hincha pelota, pero que es trabajo al fin, que es de la corrección literaria, que uno tiene que anudar, sacar palabras, poner, viste, cuando te pones a sacar palabras te quedas con dos, tres, cuatro y después volver a armar. Bueno, todo ese es el trabajo posterior a eso que dice, por ahí tenés un momento de lucidez que te salió un texto y vos decís, esto yo no, me salió de una, puede ser que te pase en 20 textos en uno, pero en el 90% tenés que trabajar, tenés que rayar, tachar, romper, quemar, volver, reescribir. Saramago, que no sé si es cierto, porque los escritores somos muy mentirosos, decía que él hacía 3 borradores de novela, aparte de novelas, viste que Saramago escribía novelas muy largas, que él quemaba a los primeros 2 y el tercero recién lo dejaba y después lo corregía, o sea que lo que quedaba era lo más importante. Eso es un buen ejercicio del taller literario, digamos, ¿no? Que escriban algo y sacarle la hoja y vuelvan a escribir, sin que vean el primer texto, digamos, para ver qué es lo que presumen es un como si de todo, ¿no? Digamos, porque esto no sé si después lo harán en sus casas, para ver qué es lo que queda realmente. Borges decía en este caso que en un poema había que hacer la prueba de sacar un verso. Si sacaba un verso y no pasaba nada, si sacás un verso y no pasa nada, quiere decir que el poema está mal escrito. Si vos Se pasmó un momento su video y audio. no sé qué estaba hablando, porque yo hablo mucho. Estaba con lo de Borges, que decía que si sacas un verso y te das cuenta de que no pasa nada, quiere decir que está mal escrito todo el poema. Exacto. Y si es al revés, digamos, si el poema está bien escrito, vos sacás un verso y el poema se derrumba. O sea, en el caso contrario sería, ¿no? Sí, sí, Y como sí. ejercicio para la corrección, te digo, ¿no? Porque decís, bueno, le saco este verso y el poema se derrumbó. Y si lo saco y no pasa nada, está mal escrito. Quiere decir que ese verso estaba de más o que hay que seguir trabajando, digamos. Creo que por ahí viene el contexto de la escritura. ¿Qué autores, ya nos ha mencionado algunos, pero cuáles considera que son sus referentes, que indudablemente diría usted, estos sí no los puedo dejar fuera, pero por nada del mundo, y por qué? Y lo que voy a decir, mira, son generalmente narrativas, pero yo no hago esta diferencia taxativa, tajante de narrativa y poesía, me parece que es literatura. Y generalmente son desconocidos, pero no porque sean desconocidos en el mundo, sino porque la literatura, por ejemplo, Juan José Saer, que también escribió poesía, narrador argentino, vivió mucho tiempo en Francia, en España, premio Cervantes
Cervantes de literatura, un narrador espectacular. Antonio Di Benedetto, que creo que es uno de los máximos escritores argentinos, por encima inclusive, narrador también, cuentista y novelista. Eh, Antonio Di Benedetto me parece que es uno de los máximos. Juan Gelman, que vivió mucho tiempo en México, ahí en tu país, que es uno de los poetas que venía de la escuela de César Vallejo, otro, peruano, ¿no? Jaime Sabines, otro que es importantísimo, me parece a mí. El otro que te nombré del monogramático, ¿cómo es? Octavio Paz. Octavio Paz, alguna, el paraguayo, que no me acuerdo el nombre ahora, hoy te lo ¿Cuál será? nombré, el más importante de Paraguay es un narrador. Andrés Rivera, que es Marco Rivac, un escritor argentino, Premio Nacional de Literatura. Bueno, Miguel Hernández, Machado, Lorca, qué sé yo, te puedo enumerar millones, pero para mí, tanto Saer como Andrés Rivera, Marcos Rivas, que era su nombre verdadero, eh, como Vargas Llosa, más allá de que no opine como él, en sus escrituras, un chileno que se llama, no, Amado no, creo que era Amado el apellido chileno. Nini, si estás por ahí, haceme recordar, pero ya están yendo todos porque lo estoy aburriendo. Nancy Zuniga, no sé si te lo acordás. Creo que No nos ya te voy a nombrar, todos los que te puedo nombrar, que te puedo seguir enumerando muchos, son todos latinoamericanos y centroamericanos. Eh, bueno, Paul Auster me parece un norteamericano, dentro de la narrativa, me parece espectacular, es el más latinoamericano de los norteamericanos que hay. Y qué sé yo, El país de las últimas cosas de Paul Auster me parece una maravilla de libro. Digo, no se puede dejar de leer. ¿Qué opina de Vicente Huidobro y de Oliverio Girondo? No, un maestro, Vicente Huidobro, un maestro. Girondo tengo mis reservas. Me parece un gran escritor, espectacular. Eh, no es mi preferido, pero Huidobro sí, un maestro. Santoro, también otro poeta espectacular. De Chile me gustan muchos. Los Parra me gustan, tanto Nicanor como Violeta. Sí, sí, los Chile son, tienen mucho que ver con el norte argentino, ¿no? El norte argentino tiene Castilla, Leguizamón, una cantidad de poetas ignorados en Buenos Aires, porque acá todo es Buenos Aires, si no los nombran. Si no es Buenos Aires, no estás muerto. Cortés, Andrés Camacho de Tucumán, eh, qué sé yo, a través de Instagram te digo Eva Calo, Paola Suárez, qué sé yo, hay un montón de escritores que me asombran realmente, que los leo hoy y digo, che, qué bien, qué piola. O sea, es que no anoto, y entonces después me olvido Sí, no, en Instagram no. me pasa eso, digo, che, qué bueno, y le pongo me gusta y subo sus escritos, qué sé yo, y después me olvido de anotarlos y viste que no te sale después en Instagram No, todo, te van cambiando los. Y digo, ¿qué sí, pasó, che? así Esta poeta sucede. o este poeta que no lo encuentro más. Sí. Cortés de Misiones, Argentina, que es un poeta grandioso. Guidoro, bueno, ahí dice Nancy Guidoro, un maestro total, digamos, un maestro. Sí, Es uno de esos que completamente. uno dice, jamás escribiré como él, digamos, uno dice eso, ¿no? Neruda, a Eh, pesar de las críticas, me gustan algunas cosas, sobre todo los libros que menos le gustan de Neruda a todos, a mí me gustan, como las odas, me parecen magníficas. Todos dicen que es una porquería la soda de Neruda, a mí me gustan las odas. Sucede que me canso de ser hombre, de mis pies, de mis uñas, de andar todos los días. Por eso cuando llega el día lunes, estallo como un petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel. Ese poema que Walking Alone de Neruda me parece mágico. sí, sí, creo que lo bueno de la literatura es que hay para todos los gustos, desde los que les gusta el realismo hasta lo gótico, eh, el realismo mágico. Entonces creo que cada quien va encontrando el estilo que más le agrade y de ahí es
también es bueno leer de todo para de ahí Pablo ir Roca. diciendo, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta tanto, soy más de este estilo, ¿no? Entonces, Acá tenés eso es... en Argentina Laura Márquez, por ejemplo, hoy Ujú, actuales, digamos, Patricia Carrizo, Nina Ferrari, son escritoras, casi todas mujeres últimamente. Hay mayoría de mujeres escritoras poetas. O sea que si hay un ujú. premio nacional de literatura, no te anotes porque lo van a ganar las mujeres. O sea, nosotros nos prescindimos, ya no nos anotamos más porque sabemos que se lo dan a las mujeres. Sí, sin duda alguna, ya están tomando más fuerza las voces femeninas. Em, en el poema A girar, del que nos hablaba en su semblanza, ¿nos puede em, exponer un poco de qué trata y qué Tengo uno buscaba generar que, en el lector? tengo uno que está publicado que está de, no es el poema, sino eh, es una parte, digamos, que es Ok, el tema de la vida, ¿no? sí, Y te leo el poema. gracias. La vida se manifiesta en esos pequeños pedazos de amor que no temes. La vida es esto, eso. Espejos y reflejos sociales, abrumado por lucecitas y mediocres pulsadores del tiempo y las ganas. Morirse es triste en ciertas circunstancias. Cabría dilucidar si la mariposa vuela porque tiene ganas o son solamente aleteos desesperados de un insecto desafortunado que solo intenta no caer. Ahí va la cosa, o como quiera llamarse, volar sabiendo que es mentira, o morirse con razón, dejando el cuero en la emboscada. Ahí eso es el tema de Akira. Es fascinante cómo escribe, maestro. De verdad que es admirable su trabajo y esas imágenes que nos dejan, ¿no? La mariposa, esa oruguita que va transformándose y que va también como eh, viviendo su propia muerte, ¿no? Su agonía, ¿qué es la vida, ¿no? Ese aliento que se nos va, que a veces nos damos cuenta, que a veces pasa desapercibido y ya cuando llega ya es demasiado tarde. Y creo que todo eso está muy presente en este poema que nos ha compartido. Me gustaría que en general nos hablara qué temas suele abordar en su poesía, en su literatura y por qué precisamente atiende a estas temáticas, a estas problemáticas incluso que pueden llegar a inquietar a su yo poético, a su yo narrativo. Sí, creo que no hay muchos temas, hay distintas miradas. Temas hay cuatro, cinco. El amor, la muerte, la poesía, el sexo, no hay mucho más. Sobre esos cuatro, donde uno puede ser un puchero, un guisado, como quieras llamarle en cada país, eh, hay distintas miradas. Pero sobre todo gira en torno de eso. Yo en mis poemas, generalmente en el mismo poema tengo, inclusive en un poema de amor tengo lo social impreso. Y en un poema social tengo el amor, o el amor, digamos, romántico, impreso en el mismo texto, digamos. No tengo manera de separarlo. Puede ser que haya alguno de desamor, uno se ha desenamorado muchas veces y se ha enamorado muchas veces, pero trato de que no se conviertan esos en poemas porque terminan siendo muy terribles y aburridos. Entonces los dejo enfriar un poquito. Está lleno de poemas de desamor, son realmente trágicos y Instagram está lleno de esos poemas, pero bueno, qué sé yo. Pero no tengo manera, me sale solo el tema del... Ah, tengo uno acá, a ver, que supone que es erótico y no lo es en absoluto. Eh, si lo encuentro. O a lo mejor es el erotismo de forma velada, ahí latente, ¿no? Se aleja completamente de... Yo no me animaría a clasificarlo,
porque pero cuando quiero buscar algo no lo encuentro, pero bueno, qué sé No se yo. preocupe, maestro, no, usted con calma. Eh, ya lo voy a ver. Pero no puedo separar el texto de social, lo colectivo de lo individual, digamos, ¿no? Eh, Mm, todo está como engarzado, digamos. eh, Sí, por ejemplo, este se llama animal, pero hago alusiones a lo social dentro de si se adivinan, ¿no? a ver, Escindido ocurro que detrás desplazo a una marginalidad que se comprueba hacia una mamparita donde te sacás la bombacha y es tu sombra la estética extravagante como la interferencia inadecuada y romántica desde el poro que oscila entre la lámina de Yupanqui y Prevert y se desliza la sombra hasta la extremidad de mi carne y se rechina por un acoplamiento de peso y densidad y los músculos se contraen y tocan y se tañen y se chupan y adquiere la lengua los olores, los colores y los bate y mezcla hasta fijar un solo aroma y se escupen vivamente y cruzan extraviados mujeres y hombres y olfatos y formas olvidadas y un idioma de baño y agresiones graciosas copulan mientras mienten afuera la forma de un lenguaje de oficina, una política del amor para el mercado, un aguafiestas. ¿Viste? Inclusive en un texto que tiene una relación sexual, no me puedo desprender de lo social, no hay manera de, qué sé yo, con una forma de vivir. Aguardame un segundito. sí, sí, sí. Bueno, ya pudimos conocer en estos poemas que nos ha compartido el maestro Leo Gerardi, el estilo que permea allí, que está muy, muy definido, muy presente y que sigue, por supuesto, las referencias literarias que ya nos venía comentando. Por supuesto, también está la otra parte donde nos deja ver que el poeta no puede estar separado de esta persona política, de esta persona que tiene pues ese interés por atender a las cuestiones sociales, a las cuestiones que no solo estamos formados de pensamiento, también estamos formados de la vida real, de la comunidad a la que pertenecemos, de lo que observamos, de lo que hacemos como que no vemos, pero sí lo vemos, ¿no? Entonces todo eso es lo que va construyéndonos, creo, como literatos. Em, ¿Habría una forma de definir su estilo, maestro, o No, es algo muy abierto que podría verse de diferentes maneras? vos sabés que yo a veces escucho así como una preocupación de los poetas, algunos, este tema de encontrar la voz. Yo tengo que encontrar mi voz. Yo creo que cada poema tiene una voz. Eh, no sé, yo creo que ese tema que debería quedar para, si es que existimos y nuestra poesía existe después, cosa que no sabemos, si perdurará o quedará en el olvido, más probable que quede en el olvido, queda para los críticos, qué sé yo, la voz, era esta, qué sé yo, pero no creo que deba ser una preocupación la voz poética, de que tengo que tener un estilo. Y tendrás distintos estilos con distintos poemas y con distintas épocas, digo. Los irás cambiando, los irás reformando, o no. O cada texto exige una voz y un lenguaje distinto. Creo que eso va en cada, que es muy personal, digamos. Creo que no autoexigiría a nadie que busque su voz. Tu voz va a ser todo lo que escriba, siempre, en cada momento. Y después renegará, como hacía Borges, de esa voz que tuvo. No, esos poemas que escribí no servían para nada. Como siempre te pasa, vos terminás de editar un libro y cuando lo editas te decís, ya no lo dices, bueno, lo publico porque me lo quiero sacar de encima, quiero escribir otra cosa. Creo que es inevitable, digo. Porque el Sí, tiempo
entre que pensás el texto, pensás las ideas, lo plasmas en una idea, lo pasás a un papel, a una computadora o a cualquier soporte y lo corregís y lo publicás, ya estás escribiendo otra cosa. Y ni te digo la devolución, porque la devolución viene, qué sé yo, no sabes, capaz que viene y vos ya no estás más, digamos, o sea que no. Si tenés suerte, en este caso Instagram, alguien te dice que me gustó, que no te gustó, pero antes esta posibilidad no existía, digamos, así que para esto sí es un recurso interesante. No te da Sí, tiempo, por ahí es demasiado, qué sé yo, el texto desnudo, el texto escrito desnudo, la página, defendiéndose sola, sin la voz, aunque no reniego la oralidad, me parece algo interesante. Eh, tiene una manera, ya hay determinados poemas que pueden ser leídos oralmente y que son mejores para ser leídos oralmente, y hay otros que son más complejos, que hay que verlo del papel, sí, ¿no? Que se defienda sí, solito, digamos, qué sé yo, ahí siempre hay que pensar eso, que se tiene que defender solito en el papel porque uno no va a estar siempre para decir. exactamente. En su libro de cuentos, porque no solo se enfoca en la poesía, también en los cuentos, Máscaras, ¿de qué manera atiende a este tema que suele recurrirse mucho por parte de muchos autores a lo largo de toda la historia de la literatura? Si no es la máscara, el disfraz, ¿no? Este cubrir parte de lo que uno es con otro material para que no se descubra la verdadera identidad o para que se pueda llevar a cabo ciertos actos sin ser descubierto, ¿no? Entonces todo esto siempre ha estado muy presente. ¿Por qué usted decide también retomar eh, este, em, pues este elemento tan distintivo y tan destacado en muchos libros de autores incluso clásicos, donde en la dramaturgia, por ejemplo, está más evidente? Sí, acá, por ejemplo, Mauricio Cartun, que es un dramaturgo argentino de los mejores, todavía está vivo, debe tener como 90 años, 80. Tiene en sus obras, que son de las más vistas en Argentina, no sé si han conocido, y en el mundo, ¿no? Aparte es maestro de dramaturgos, quedan pocos dramaturgos, ahora que se hacen pocos. Eh, Tiene una cantidad de texto que es abrumador, y sin embargo vos no te das cuenta, si la obra está bien hecha, ¿no? De lo escenográfico, si está bien hecha, tiene una cantidad de texto. Yo en Máscaras lo que hice, yo escribo siempre en forma poética, digamos, escribo en forma de verso. Lo único que hago en narrativa es extenderlos y los hago, no tienen la forma de verso. Como, Andrés Rivera, este poema, este poeta, este escritor que te nombré, ujú, que hacía novelas cortas. Él ujú, escribía su narrativa, siempre escribió narrativa, pero él escribía como un verso. Por lo tanto, hacía toda una concentración. Por ejemplo, un capítulo por ahí eran 4 oraciones. Y era un capítulo. Sartre toma parte de eso en La Mayor, que es un texto de él muy interesante. Creo que lo tengo por acá. No, no lo tengo. oh, Eh, muy, pero no, el tema de la narrativa lo edité pocos y no me quedó ni para mí texto. Creo que tenía uno por ahí olvidado. Pero aparte no lo voy a leer porque es engorroso leer narrativa en Instagram. Pero lo de las máscaras son las distintas máscaras que van surgiendo detrás de cada persona, ¿no? Detrás de cada personaje. Es como la cebolla, digamos, que uno va desanudando hasta llegar. Humberto Contattini, que era un escritor argentino, tiene un texto muy lindo, bonito, que yo tomé de él esta idea, que se llama Hábleme de Funes, y hay 4 personajes que hablan de Funes, de un tal Funes que hace, bueno, el hecho transcurre que termina en un asesinato, digamos, pero eh, los 4 personajes tienen una idea distinta, vos ves, parecen 4 Funes distintos, 4 personas distintas, porque es la óptica de cada uno de cómo lo conoció, en qué ámbito y en qué sentido, digamos. Si yo quise hacer algo parecido, no me salió más o menos ahí, por supuesto que no me gusta. Pero bueno, cuando tenga tiempo te voy a enviar los textos, me dejas sí, por por, favor, ¿cómo es? correo electrónico.
No, me dejas por privado Ah, tu mensaje. dirección, o donde quieran que te mande los textos y te mando los 4 libros y 5 que tengo, Sí, te los envío, ¿eh? se No hay lo problema. agradezco mucho. De hecho, ahorita me estoy acordando que también otro autor que, si mal no recuerdo, también abordó ese tema fue Gibran Jalil Gibran. Eh, Caí Gibran. él, él también tuvo que ver un poco para que usted creara esta obra de cuentos llamada Máscaras. No, no, a mí Caí Gibran me agarró en la adolescencia, sé que yo lo leí de adolescente y por supuesto, digamos Caí Gibran y después no me gustó más, pero No, en general los orientales que se vinieron a Occidente después se hicieron, qué sé yo, estaba el otro filósofo oriental que después se fueron a Estados Unidos y terminaron convirtiendo lo contrario de lo que fueron, pero la la incongruencia. poesía china tiene cosas muy piolas, muy buenas. No Ujú. me, no me haga repetirte los nombres porque no No, no, me no voy a acordar. se Pero, preocupe, no. pero qué sé yo, tienen escritores muy piolas en ese sentido. Bueno, acá hubo un escritor, Juan L. Ortiz, Juan L. le decimos acá, Ok. que él vivía en un lugar, en una isla en Entre Ríos, en la provincia argentina, y nunca salió de Entre Ríos. Salió una sola vez, fue a China un año y volvió, y quedó muy imbuido de la poesía china y hizo una combinación, era un poeta que escribía sobre el paisaje, pero no dejaba de lado lo social, mira, ¿no? Estando, bueno, también él cayó en China cuando era la China maoísta, ¿no? No en la China de ahora que es imperialista, sino en la China maoísta que era otra cosa. Y quedó muy imbuido de eso y armaba sus poemas con el paisaje, pero sin olvidar el entorno del ser humano, ¿no? Ese que hay una mezcla bastante interesante. Em, Bueno, ya para, ay, perdone, maestro, no, adelante. no, 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 Para ir cerrando un poco la tertulia, ¿nos podría compartir algún otro texto poético o literario o narrativo de su obra? O, sí, te leo algo, eh, no, narrativo no, porque no tengo nada a mano, pero ok, no sé, está bien, no hay problema. te leo algo que tiene que ver y no tiene que ver con lo que fue la pandemia. Ah, vale. La, la espera hace metástasis y educha su incomodidad. Una arritmia de la naturaleza amenaza con voltear un mundo. El desasosiego desacomoda los relojes del alma. Digo naturaleza y por la entrepierna del cemento nace una flor roja. Un entumecimiento del ojo la ignora. El otro se desprende en la ternura y su visión es un rayo solo. Aún así, caprichosa la mente arremete contra Sancho e ignora su heroísmo. Detenerse, acaso, es una conspiración silenciosa y revolucionaria. El escribiente de Melville lo sabía, o no era necesario. La espera no siempre desespera. A veces florece, agazapada como la flor, y aguarda hacia otra mirada que hace posible la belleza. Ahí está. Bueno, con esto El terminamos. poema habla por sí mismo, maestro, nada que añadir. Y por favor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en No, Letras a Continuación. Espero sea la primera vez y no la última, que vengan más tertulias literarias con usted. Y por favor, compártanos sus redes sociales, cómo lo pueden encontrar, en no, dónde pueden hallar sus libros, estoy se comunican directamente con usted o los piden por interno, no. por privado, Ok. Nancy Zuni, por privado, gracias Nancy. Tengo solamente Instagram, Facebook, si encuentran algo, son todas hackeadas y truchas, porque no tengo Facebook, así que, Ok. y me han truchado cuentas, así que Es- no soy yo, Solamente no soy la que yo, aparece apenas desplegándole desde arriba. solamente, Helio-G.
Helio-Gerardi. Helio G. Gerardi. Helio-G-Gerardi. Helio González Gerardi. Tengo otra cuenta que era Helio González Gerardi, que no la estoy usando. Puse un cartel ahora que dije, esta cuenta no es, la cuenta principal es esta. Porque perdí el teléfono, volví a cambiar y no me acordaba la contraseña de mi hija de Sí, 15 años. Le dije, che, fíjate si me la puedo recuperar. Recuperar a los 2 años, ya que estaba como inactivada y casi no la uso. O sea que la cuenta principal es Helio-G-Gerardi. Ahí me encuentran, me escriben por privado y yo les envío el texto a los que quieran. ¿Eh? Por lo menos el bueno, último. pues un deleite haberlo escuchado, maestro Helio Vale. Gerardi, y que siga escribiendo más para que yo estoy segura de que sí va a perdurar su obra por muchos años. Pero Bueno, le agradecemos bastante y también a quienes nos vieron en vivo, a quienes nos vean en diferido, que tengan un lindo fin de semana y que disfruten de esta tertulia literaria con el maestro Elio Gerardi, un invitadazo de lujo. Próximamente bueno, estará te agradezco también en YouTube. mucho, Berta, y tu trabajo, que es muy bueno, reporteando todos los poetas latinoamericanos, españoles. Un gran trabajo tuyo. Te agradezco mucho la oportunidad de poder expresar mis ideas. Gracias. Nada que Un agradecer, abrazo. maestro. Un abrazo hasta Argentina y bueno, pues seguimos viendo más tertulias literarias próximamente y esta, por supuesto, no se la pierdan, disfrútenla al máximo. Un abrazo a todos a la distancia, seguirnos cuidando todavía y nos vemos en la próxima.